Segundo bloque de Noticiero Central, vamos a hablar de salud. La verdad es que venimos hablando de COVID desde hace tanto tiempo y ahora vamos a agregarle algo más, ¿no? Bueno, ya también es algo que se viene escuchando. ¿Qué es esto del COVID prolongado o COVID persistente? Uno tiene la enfermedad, pasan semanas, pasan meses y algunos síntomas continúan. Así es que queremos saber cuáles son, cómo se tratan, porque hay mucha gente, ¿no?, que sobre todo después del paso de Omicron ha quedado con muchos trastornos, por decirlo de alguna manera. Y para hablar de esto nos visita una especialista que es la doctora Florencia de la Cruz, que es otorrinolaringóloga, así es que especialista, ¿no?, en todo esto, garganta, nariz y oído. ¿Cómo va, Flor? Gracias por venir. Bien, a pesar de la tormenta. Hubo que tomar sus precauciones para llegar. Muchas gracias por estar acá. Por nada. Bueno, ¿qué es esto del COVID prolongado? Mira, yo lo que primero quería aclarar era, porque se está empezando a hablar mucho de esto, y en realidad quería un poco aclarar que nosotros tenemos dentro del coronavirus o del COVID-19 tres fases, ¿sí? La fase aguda, que es cuando se hace el testeo y transitan los primeros síntomas de la enfermedad hasta que se da el alta. La fase de secuelas o el post-COVID, que queda en aquellos pacientes que han tenido un COVID moderado o grave y le ha quedado alguna secuela, que eso también se está viendo mucho y no hay que confundirlo con esto que decís vos, que es el COVID prolongado. Claro, por esas secuelas a veces te mandan a hacer placas de pulmón. Exactamente, ¿no? Sí, porque ahí hay patologías que derivan de la propia enfermedad, pero que no tienen que ver con algo persistente, ¿sí? Sobre infecciones bacterianas, consecuencias por intubaciones prolongadas, por la neumonía que ha tenido el paciente, ¿sí? Por distintos síntomas, ¿sí? Y después ya tenemos el COVID persistente, prolongado, crónico se llama en algunos casos, o en realidad en término médico se llama long COVID, ¿sí? En inglés. ¿De qué se trata esa patología? Es aquellos pacientes que persisten con los síntomas 4 a 12 semanas incluso de haber terminado o haber tenido el alta médica post-COVID, ¿sí? Son pacientes que no tienen que ver nada con la gravedad con la que ha transitado el COVID. Incluso nosotros tenemos aproximadamente un 30% de pacientes asintomáticos en COVID, en Omicron y en todo, y esos pacientes pueden hacer un COVID prolongado también, ¿sí? No tuvieron síntomas en su momento y claro, después. Exactamente, eso es lo que se está viendo, es casi un 10% de la población total que ha dado positivo, que empieza posteriormente o mantiene síntomas incluso dado el alta post-COVID. Y que esos síntomas no se relacionan con la gravedad de la enfermedad en la fase aguda también. Y lo otro es que pueden ser fluctuantes esos síntomas, no es necesario que estén todo el tiempo. Van y vienen. No está determinada la duración, o sea, cuándo va a terminar esos síntomas. No es que uno puede decir, bueno, esto va a durar una semana, 3 meses, 6 meses, no se sabe todavía eso hoy en día. Y es muy variable de acuerdo a cada persona, ¿sí? Hay síntomas de todos los sistemas del cuerpo, entonces se torna bastante difícil el manejo de ese paciente. Estamos obligados a hacerlo de manera multidisciplinaria porque un único médico se le complica bastante, ¿sí? Habitualmente hay asociación de varios síntomas de distintos sistemas. O sea que tienen que tratarlo diferentes especialistas. A veces sí, o a veces lo ideal es siempre empezar por su médico de cabecera, por su general, porque hay síntomas que son muy leves y que fácilmente se detectan en algún laboratorio. Y la otra característica también que hay que tener en cuenta es que los síntomas no pueden tener causa aparente, ¿me explico? O sea, no es que vos decís, bueno, estoy congestionada. Si vos confirmas una sinusitis, tenés una sinusitis. Claro. No es un COVID prolongado, ¿sí? A lo mejor es más una secuela post-COVID, pero vos tenés el diagnóstico y qué es lo que estás pasando, le das tratamiento y el paciente lo resuelve, ¿sí? A diferencia del COVID prolongado, que justamente la inespecificidad de los síntomas hace que sea lo difícil de tratar y el largo de la evolución también hace que sea difícil de tratar. Flor, sabemos que esto, bueno, se está estudiando en el mundo entero y sobre todo para, bueno, también poder detectar cuál es el origen de todo esto. ¿Podría ser que la enfermedad provoca, no sé, un desequilibrio, desestabiliza el sistema inmunológico y responde de esta manera? Hay 3 teorías de cómo deriva en el COVID prolongado el paciente. Una teoría
que sería una teoría de una infección persistente, que el virus persiste en el organismo, hay como una infección crónica para que la gente lo entienda más fácilmente. Una segunda teoría que es la de la tormenta inflamatoria, que se escuchó en un montón de lugares, de las citoquinas, de la inmunidad del paciente, lo dijo la doctora Cohen acá también el otro día. Y la tercera, que también se está viendo que hay ciertos mecanismos autoinmunes, también derivado obviamente de toda la parte inmunológica, en donde el propio cuerpo del paciente ataca a sus células, ¿sí? Claro. No hay nada definido, ¿sí? Por eso es que también están en prueba un montón de tratamientos para el COVID prolongado y para el COVID en agudo también incluso, ¿sí? Para que no llegue a esa estancia de COVID prolongado. Bien, ¿y cuáles son? A ver, primero te quiero preguntar, ¿podríamos decir que Omicron, a diferencia de Alfa, afectó más todo lo que es esta parte superior, digamos, con todo lo que, y no tanto a los pulmones? Ustedes le llaman sí, el tracto respiratorio superior se vio mucho más afectado en este caso. Antes había mucho más seguimiento del paciente también, al ser una cepa mucho más leve, en realidad en un 80% de los pacientes lo cursan de manera leve y hay incluso dentro de ese 80% un 30% que es asintomático, como lo estaba diciendo recién. Es una cepa que muchas veces ni siquiera lleva a que hagan la consulta a nivel hospitalario o con un médico clínico. Entonces, muchas veces pasa desapercibida, el paciente lo maneja con paracetamol, con algún descongestivo que tiene en la casa, y después se empiezan a ver también las secuelas, ¿sí? Todo lo que está debajo de la punta del iceberg, claro, ¿sí? Que dicen todos los papers hoy en día, ¿sí? Que es lo que no se está viendo del Omicron y la gran cantidad de gente que va a quedar con secuelas o con este término de long COVID durante un tiempo que todavía no está especificado. Y justamente, bueno, digo, estos síntomas que quedaron a quienes padecimos la Omicron, ¿están relacionados con esta parte? ¿Con hay este un poco tracto? de todo. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Hay un poco de todo. Dentro de los generales, los más frecuentes son que persista la astenia, que es el cansancio permanente, sí, eso se escucha mucho. El decaimiento, el malestar general, incluso la astenia ante esfuerzos simples, cosas que el paciente describía antes que hacía normalmente. Y no solo esfuerzos físicos, también esfuerzos intelectuales, el trabajo, el tener que concentrarse, eso es lo que más los aqueja. Después también hay febrículas persistentes, dolores de cabeza persistentes, quedan también síntomas gastrointestinales persistentes, malestares abdominales, diarreas, problemas de acidez, ¿sí? También hay problemas cutáneos, gente con caída de pelo, rash, que significa como una erupción a nivel cutáneo. A nivel respiratorio es muy frecuente que aparezca tos, ¿sí? Una tos crónica de difícil manejo. Yo pido disculpas, digo, son las secuelas del COVID constantemente. Una tos crónica, dolores de garganta recurrentes, congestión nasal. Sigue estando todavía, que se ve como consecuencia de todo lo que fue la cepa anterior, las pérdidas de olfato, disminuciones de olfatos que van arrastradas de la ola previa, que recién hoy en día están empezando a recobrar mucha de esa gente. Ya hablamos de más de semanas o meses, Son 4 a 12 meses, de ahí en más. Claro. Sí, claro. Por eso se llama COVID prolongado, porque dentro de las primeras 4 semanas se puede tomar como dentro del propio cuadro de COVID agudo, claro, o como secuela del COVID, ¿sí? Incluso hay también, no es uniforme la definición de la patología, que todavía no está aceptada ni consensuada, ni tampoco es uniforme los tiempos. Entonces uno encuentra de todo, aquel que dice que después de las 4 semanas es un COVID persistente y aquel que dice no, tenés que esperar hasta las 12 semanas, que son los 3 meses, para empezar a considerarlo. Y en ese interín hay un tiempo muy largo en donde el paciente tiene realmente un malestar general, es muy difícil que encuentre la contención psicológica, afectiva, que le crean cuando consulta, en la guardia, ¿sí? Está mucho el que como el sistema de salud está colapsado, es bueno, son síntomas menores, ya se va a pasar, ¿sí? Y es lo que se está empezando a ver ahora y en algún momento lo vamos a tener que empezar a estudiar y lo vamos a tener que empezar a tratar como se debe, pero bueno, está todo en estudio.
Y ahora, digamos, ¿cómo se trata? O sea, primero descartar que esa sinusitis, que ese dolor de garganta no se deba a otra cosa, y cuando vos confirmás que no hay otro, lo primero sería que vea COVID, ¿qué haces? Lo primero sería que vea al clínico, que haga un examen general, que pregunte a ver si no hay otra causa aparente, que haga todo lo que tenga que ver con lo básico del chequeo de laboratorio cardiovascular o respiratorio. Y después de ahí, obviamente, si hay síntomas específicos, como la parte respiratoria, parte del olfato, del equilibrio, que hay mucho trastorno auditivo, también hablo respecto a mi especialidad. Exacto, básicamente. Habitualmente el clínico lo diría porque son cosas muy específicas como para que las puedan manejar ellos. Y ahí empezamos todo lo que es de acuerdo al síntoma, el estudio propio. Obviamente si habla de congestión nasal, secreción nasal, tragar moco, que es lo que nosotros llamamos la rinorrea posterior, tos crónica, vamos a hacer radiografía o tomografía de senos paranasales, se puede hacer laboratorio de la parte inmunológica como para ver cómo están esas defensas, se pueden hacer estudios endoscópicos, la fibroscopía o fibrolaringoscopía, con una cámara miramos toda la vía aérea, ¿sí? Para ir obteniendo el diagnóstico, si hay algo que lo esté generando o si es lo propio que ha quedado del cuadro y ver cómo lo podemos manejar. Y en ese caso... Habitualmente en ese caso se empieza por tratamientos sintomáticos si uno no encuentra nada. Antiinflamatorios nasales, algunos antialérgicos. Hay una droga que a lo mejor mucha gente la conocerá que se llama Montelukast, es un antialérgico que se usa hace muchos años, crónicos para los asmáticos. Se está probando que sirve para modular toda esa parte inflamatoria. Hay un montón de pacientes míos que lo usan ya previamente porque son pacientes alérgicos o respiratorios con los que uno los puede usar tranquilamente porque son medicamentos seguros anteriormente a esto, ¿sí? Pero bueno, hablamos siempre de la parte respiratoria más que nada. Sí, bueno, yo me quería centrar en eso, ¿no? Que es tu especialidad y también todo lo que tiene que ver con el oído se está escuchando muchísimo, ¿no? ¿Qué está pasando? Sí, porque hay mucha, quedó mucha sinusitis post-COVID, mucha, por este tema de que por ahí a lo mejor el paciente dejó de lado esos síntomas simples que tuvo, esa congestión nasal, pensando que iba a pasar al momento del alta y al pasar la semana se intensificó, la congestión nasal empeoró, las secreciones en la nariz no se pueden movilizar y se estancan, ¿sí? Cuando se estancan se pueden sobreinfectar y da lo que es una sinusitis. Si la nariz no ventila bien, el oído tampoco ventila bien. ¿Qué nos pasa cuando estamos muy resfriados? Sentimos que los oídos están tapados, ¿sí? ¿no? Como si estuvieses abajo del agua o en un avión, o hablando adentro un tarro, ¿sí? Entonces eso sucede porque el oído no ventila por la parte externa, ventila a través de la nariz. Es lo mismo que nos pasa cuando vamos a la sierra, ¿sí? Esa sensación de apunamiento o taponamiento, ¿sí? Entonces, para lograr que ese oído desinflame, se destape, uno lo que tiene que hacer es mejorar la nariz y consecuentemente el oído va a mejorar. Si la nariz está mal después de ese cuadro de COVID que no terminó de resolver, el oído va a estar mal. Incluso se puede infectar si junta moco también adentro, hacer lo que es una otitis media aguda, ya con dolor, la fiebre, todo. Estás teniendo muchas consultas de eso. No es habitual que en esta época del año uno vea tanto cuadro respiratorio agudo y febril también, ¿sí? Infeccioso bacteriano, característico más de la época otoño invernal, ¿sí? En esta época no es habitual que hagamos tanto, y de a 4 a 5 consultas por día, es muchísimo para esta época. Esta enfermedad, este virus, nos sigue sorprendiendo a todos y a ustedes los profesionales también. Sí, eso fue, aparte enero, fue como una... que después de que en diciembre tengamos ese pico tan alto de pacientes y en enero también, pero en enero empezar a ver tanta sinusitis aguda y en cada uno la estudia, dice, bueno, no, a lo mejor es la secuela del COVID, todo, y no, te encontrás con cuadros bastante avanzados incluso. Bueno, y aquellos pacientes que ya venían con cuadros crónicos, con el COVID se han desestabilizado mucho, aquellos pacientes respiratorios, alérgicos, que en esta zona del país hay muchísimos. Se ha desestabilizado muchísimo, justamente por esta alteración inmunológica que provoca. Tratamientos que venían completamente controlados de años,
que no los podamos manejar. El control, claro. Sí. Claro. Bueno, pero en definitiva, y un poco redondeando, la idea sería que no se dejen llevar por esto de, bueno, a ver, tengo esta tos o tengo esto porque es secuela del COVID o es COVID prolongado. Lo importante sería consultar y chequear para descartar otra cosa y en tal caso después ver cómo se trata, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, uno sobreentiende que es eso, pero siempre se estudia. Siempre se estudia, siempre se da tratamiento y siempre, yo siempre digo que si uno no hace nada, nada va a pasar. O sea, nada va a cambiar si uno no hace nada por eso, ¿sí? Entonces, para que algo cambie hay que tomar acción sobre eso, ver al médico, al clínico si no quieren consultar al especialista directamente. Ellos tienen las herramientas también para arrancar todo el tratamiento y después ir derivándolo de acuerdo a los síntomas, que son muy variados, pero muy variados. Hoy hablamos de la parte respiratoria, pero todos los sistemas tienen algún grado de afectación. Florencia, muchísimas gracias por este tiempo, por haber venido y por ayudarnos a cuidar nuestra salud, que es lo que siempre siempre gracias a vos intentamos por la hacer. invitación. Gracias.